Vamos a revisar a continuación cómo convertir un modelo causal a un modelo de flujos y niveles, es decir, a un modelo de Stock and Flow o también conocido como modelo de Forrester. Aquí tenemos un ejemplo simple. En este ejemplo tenemos tres variables y sus relaciones causales en este diagrama causa-efecto. Las tres variables son clientes potenciales, ventas y clientes reales o clientes actuales y están marcadas las relaciones. Se muestra aquí que ventas afecta a clientes actuales en una relación con polaridad positiva. Quiere decir que mientras crezcan las ventas, crece el número de actual customers. Por otro lado, tenemos también esta relación que nos dice que potential customers depende de las ventas o bien las ventas afectan potential customers. La relación es de polaridad negativa, quiere decir que crecen las ventas y disminuye potential customers. Por otro lado, tenemos esta relación también con polaridad positiva que nos dice que las ventas dependen de potential customers o al revés, potential customers afecta ventas. Y la relación nos indica que mientras crezca potential customers, crece ventas. O si disminuye potential customers, disminuye ventas porque se mueven en la misma dirección. Pues ya que hemos entendido nuestro diagrama, lo primero que tenemos que hacer es identificar a partir del contexto cuáles variables son flujos y cuáles son niveles. Lo primero que identificamos, porque es más fácil y nos va llevando paso a paso en la identificación, son los niveles. Si nosotros logramos identificar los niveles, es decir, cuáles son los inventarios, poblaciones, acumulaciones que ocurren en este fenómeno, entonces ya podemos identificar a continuación los flujos. Por ejemplo, en este caso, como sabemos que potential customers y actual customers, estas son poblaciones, siempre que tengamos poblaciones, inventarios, niveles, acumulaciones, estamos hablando de stocks. Aquí identificaríamos dos stocks, clientes actuales y clientes potenciales. Por lo tanto, una vez que los hemos identificado, automáticamente sabemos que las variables que inciden sobre los stocks, estas variables van a ser necesariamente flujos. Es decir, una variable que incide sobre un stock es automáticamente un flujo. Si aquí ventas incide sobre este stock, quiere decir que ventas es un flujo. También ventas incide sobre este otro stock, por lo tanto es un flujo que afecta a dos stocks. Nuevamente, entonces, identificamos nuestros stocks e identificamos las variables que inciden sobre los stocks. Las variables que inciden sobre los stocks son flechas que apuntan desde una variable hacia un stock. Estas variables entonces sabemos que son flujos. Si lo trasladamos hacia nuestro diagrama de flujos y niveles, sabremos lo siguiente. Las flechas que entran a cualquier stock son flujos. En mi diagrama entonces tengo actual customers era una variable que se va a convertir en un stock en el diagrama de flujos y niveles. Potential customers era una variable que se convierte en un stock en nuestro modelo de flujos y niveles. Ventas es una variable que incide sobre los stocks, por lo tanto sabemos que sales será un flujo. Aquí está representado sales como un flujo. Ahora bien, ¿qué más nos indica este diagrama? Cuando este flujo tiene una polaridad positiva sobre el stock, significa que el flujo es un flujo de entrada. Cuando el flujo tiene una polaridad negativa sobre el stock, significa que es un flujo de salida de ese stock. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que actual customers es un stock que tiene conectado un flujo que se llama ventas y ese flujo es un flujo de entrada porque la polaridad es positiva. Por eso aquí ventas es un flujo de entrada hacia actual customers. Mientras que potential customers también tiene conectado un flujo
que se llama ventas, pero ese flujo es un flujo de salida porque tiene polaridad negativa. Las flechas que salen de un stock en el diagrama de relaciones causales, aquí tenemos que Potential Customers es un stock del cual sale una flecha. Bueno, esta flecha no es un flujo. Eso debemos tenerlo muy claro. Los flujos son variables que inciden sobre el stock, es decir, flechas que llegan hacia el stock, esos van a ser flujos. Las flechas que salen desde un stock no constituyen un flujo. Vemos que aquí hay una flecha que sale de Potential Customers hacia Sales. En ese caso lo que significa es simplemente que las ventas dependen del valor que tenga Potential Customers. Eso queda representado así. Las ventas dependen del valor que tiene Potential Customers. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos este diagrama causal muy simple, donde tenemos una variable X, Y y Z. Y he marcado aquí con un círculo amarillo una variable Y para indicar que ya sabemos por el contexto que Y es un stock. Si Y es un stock, las variables que inciden sobre este stock son flujos. Quiere decir que Y estará conectado a dos flujos, un flujo llamado X y un flujo llamado Z. El flujo llamado X es un flujo de entrada porque tiene polaridad positiva. El flujo llamado Z es un flujo de salida porque tiene polaridad negativa. Entonces, las dos flechas que inciden sobre Y son flujos. Son este flujo y este flujo. Es un flujo de entrada que se llama X y un flujo de salida que se llama Z. Algunas cosas adicionales que debemos saber sobre este diagrama son las siguientes. Bueno, aquí explico que el diagrama ya se sabe que la Y es un stock, X, Z tienen que ser flujos y la polaridad de X nos indica que es un flujo de entrada, la polaridad negativa de Z nos indica que es un flujo de salida. En términos de las unidades en las cuales se van a medir las variables, siempre ocurrirá lo siguiente. Si Y se mide en unidades U, no importa que sean, son unidades U, puede ser pesos, litros, kilos, kilómetros, lo que sea. Si en unidades U, los flujos siempre se miden en esa unidad sobre unidad de tiempo. Por ejemplo, si esta Y se estuviera midiendo en kilogramos sobre segundo, X y Z podrían medirse en kilogramos sobre segundo al cuadrado, porque son las unidades que tenga el stock divididas por unidad de tiempo. Por ejemplo, si la Y se midiera en litros, X y Z podrían estar en litros sobre minuto o sobre segundo o por hora. El caso es que son las unidades que tiene el stock divididas por unidad de tiempo. Eso es importante para la modelación posterior que ustedes vayan a realizar. Por otro lado, el nivel de Y se modifica pues de acuerdo a sus entradas y sus salidas. Esto quiere decir que la razón de cambio de Y, el cambio de nivel de Y, es la diferencia de X menos Z. Y lo podemos escribir matemáticamente de la siguiente forma. La derivada de Y con respecto a T es X menos Z. Esta es la razón de cambio de la variable Y con respecto al tiempo. Entonces, la razón de cambio de Y con respecto al tiempo es igual a la diferencia que hay entre X menos Z. Por ejemplo, si la Y fuera un tanque de agua, pues el nivel del agua en el tanque depende de cuánto le está entrando y cuánto le estamos sacando por unidad de tiempo. Aquí tenemos un ejemplo relacionado exactamente con el anterior. ¿Sí? Aquí no tenemos agua, pero tenemos un capital y este capital va a crecer si hacemos depósitos, va a decrecer si hacemos retiros. La tasa neta de cambio pues será la diferencia de depósitos menos retiros. Si los depósitos exceden los retiros, este capital crece. Si los retiros exceden los depósitos, el capital decrece. Matemáticamente diríamos que la derivada del capital con respecto al tiempo es la diferencia de los depósitos menos los retiros, flujos de entrada menos flujos de salida. Si nosotros multiplicamos por el diferencial de tiempo aquí, nos queda que el diferencial de capital es depósitos menos retiros por diferencial de tiempo. Y si integramos los dos miembros de esta expresión, nos quedaría que el capital es la integral de los depósitos menos los retiros.
más una constante que en modelación dinámica, esta constante es el nivel inicial que tiene nuestro stock. Sí, ya en la modelación para simulación, pues se estarán efectuando estas integrales de forma numérica. Ahorita nos interesa solamente el concepto, ¿sí? Donde la tasa de cambio del stock es igual a la diferencia de las entradas menos las salidas. Aquí tenemos un ejemplo simple de un fenómeno de crecimiento exponencial, es decir, tenemos un ciclo de retroalimentación positiva. Hemos identificado aquí, es también el ejemplo de tasa, interés y capital, y hemos identificado ya el stock, que es el capital, es lo que estamos, el dinero acumulado. Las relaciones son las siguientes. Sabemos que el interés afecta al capital, dado que mientras más grande sea el interés que se acumula, pues más grande se va haciendo el capital, por eso es esta polaridad positiva. Pero también sabemos que mientras más grande sea nuestro capital, pues mayores son los intereses que genera, por eso tenemos aquí una polaridad positiva, donde los intereses o el monto del interés, pues depende de la tasa de interés. Como tenemos polaridad positiva y polaridad positiva, un número par de polaridades positivas en este ciclo, pues tenemos un ciclo de reforzamiento o un ciclo de retroalimentación positiva. Pasando de aquí a nuestro diagrama de Forrester, identificamos nuestro stock, que es el capital, y dibujaríamos aquí el bloque que representa este stock. Este stock es afectado solamente por un flujo. Como es solamente una flecha la que incide sobre el capital, quiere decir que hay solamente un flujo. Este flujo se llama interés, que es este. Y sabemos que es un flujo de entrada porque tiene polaridad positiva. Entonces, el interés se convierte en un flujo de entrada hacia el capital. Recordemos, las flechas que en el diagrama causal salen desde una variable de stock no son flujos. Esta flecha que sale aquí solamente nos indica que el interés depende del valor que tiene el capital. El interés depende del valor que tiene el capital. El interés depende de dos variables, de la tasa de interés y del monto del capital. Por eso aquí se ve que el interés depende del monto de la tasa, del valor de la tasa y del monto del capital. ¿Sí? Así hemos convertido nuestro diagrama causal en un diagrama de stock and flow. En la parte de abajo se muestra el comportamiento en el tiempo de las dos variables de interés, que son el capital y el interés. Sí, como vemos, en un ciclo de reforzamiento positivo puro, como se ve aquí, el crecimiento tiene un comportamiento exponencial. Aquí tenemos un ejemplo de un ciclo de retroalimentación negativa, es un ciclo de balance, sí, denominado búsqueda de metas, búsqueda de objetivo. El ejemplo que tenemos es el siguiente. Tenemos una fábrica, una planta, donde se tiene una cierta capacidad instalada. Esta capacidad la estamos identificando como nuestro stock. La capacidad de planta se tiene aquí para satisfacer la demanda de los clientes. Pero si la demanda de los clientes excede la capacidad de la planta, tenemos un faltante de capacidad. Este faltante de capacidad nos va a forzar a realizar ajustes en la capacidad de la planta para que esta capacidad ya pueda dar respuesta a la demanda de los clientes. Veamos las relaciones que aparecen. Tenemos nuestro stock, lo puse aquí de color rojo, es la capacidad de la planta. Sí, este stock, sí, está afectando a esta variable que se llama falta de capacidad. ¿De qué manera? Bueno, tenemos la demanda por medio de los clientes. Si la demanda de los clientes crece, puede ser que crezca nuestra carencia de capacidad. Pero si nuestra capacidad de planta es grande, si esta capacidad crece, pues se reduce el faltante. Entonces tenemos que la falta de la capacidad, la falta de capacidad, el faltante de capacidad, sí puede depender de manera positiva de la demanda de los clientes y depende de manera negativa
de la capacidad de la planta. A mayor capacidad, menos faltante. A mayor demanda, mayor faltante. Ahora bien, esta relación de aquí nos indica que mientras más grande sea el faltante, mayor será el ajuste que tenemos que realizar. Y mientras más grande sea el ajuste que realicemos, pues crecerá con ello nuestra capacidad de planta. El ciclo es un ciclo negativo porque al seguir las variables del ciclo tenemos un número impar de polaridades negativas. Si hacemos la multiplicación, más por menos da menos, por más nos da menos, tenemos un resultante negativo, eso nos da un ciclo de balance. De acuerdo a las relaciones que tenemos aquí, veamos nuestro diagrama de flujos y niveles. La capacidad de planta es nuestro stock. Este stock solamente es afectado por un flujo, dado que hay una sola flecha que incide sobre la variable de stock. Ese flujo se denomina ajuste de capacidad y es un flujo de entrada porque tiene polaridad positiva. En nuestro diagrama de stock and flow tenemos la capacidad, que es nuestro stock, así dibujamos el bloque, ¿sí?, que es afectado por un solo flujo, que es este, y este flujo es de entrada porque tiene polaridad positiva. Recordemos, si aquellas variables que inciden sobre un stock son necesariamente flujos. En este caso solamente hay un flujo porque hay una sola variable incidiendo sobre un stock. El resto de las variables que no son stocks ni son flujos son variables auxiliares. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el faltante de capacidad. Faltante de capacidad está afectando al valor del ajuste. El faltante de capacidad está afectando el valor del ajuste. A su vez, el faltante depende de dos variables, la variable capacidad de planta y la variable demanda por medio de los clientes. Por lo tanto, aquí faltante depende de dos variables, la variable demanda y la variable capacidad. Vemos que demanda es una variable exógena, viene de fuera, no es afectada por nada. En el ejemplo anterior, tasa es una variable exógena porque no es afectada por nada. Finalmente, vamos a revisar este ejemplo. En este caso tenemos huevos, pollos y pollos que mueren porque cruzan el camino y pollos cuya población se incrementa porque tenemos huevos que se van a convertir en pollitos. Veamos el diagrama causal. Hemos identificado dos variables de stock, que es un inventario de huevos, o sea, los huevos que existen ahí en la granja, y el número de pollos. Entonces tenemos dos stocks, huevos y pollos. En el diagrama causal ya están representados dos bloques, que son huevos y pollos. Veamos el resto de las variables. Sabemos que las variables que inciden sobre un stock van a ser flujos. Por lo tanto, aquí identificamos dos flujos, laying y hatching. Aquí aparecen laying y hatching. Laying es un flujo de entrada hacia huevos porque tiene polaridad positiva. Por eso laying está dibujado aquí en el lado izquierdo apuntando hacia X porque es un flujo de entrada hacia huevo. Mientras que hatching, que es otro flujo, ¿sí?, este es un flujo que se llama hatching, ¿sí?, es un flujo de salida para huevos porque tiene polaridad negativa. Eso quiere decir que huevos crece con laying y decrece con hatching. Crece con laying y decrece con hatching. Vayamos al otro stock, que es chicken. Chicken también depende de dos flujos, es decir, hay dos variables que inciden sobre chicken. Las variables que inciden sobre un stock obligatoriamente son flujos. Entonces tengo un flujo que es hatching y otro flujo que es expiring. El flujo que es hatching es un flujo de entrada porque tiene polaridad positiva. Por lo tanto, hatching es un flujo de entrada hacia chicken. Dado que es un flujo común porque hatching es un flujo de salida desde huevos y es un flujo de entrada hacia hatching, se representa aquí una sola vez. Ese flujo de salida, hatching es flujo de salida para huevo y es flujo de entrada para chicken. Luego tenemos que chicken
También incide sobre él la variable expiring. Por lo tanto, dado que esta variable está conectada directamente con un stock, esta variable es un flujo. Sí, una variable que incide sobre un stock obligatoriamente es un flujo. Entonces, aquí tenemos un flujo que es expiring y es un flujo de salida porque la polaridad que tiene con respecto a chicken es una polaridad negativa. Por lo tanto, expiring es un flujo que sale de chicken. Entonces tenemos tres flujos que son laying, hatching y expiring. Y solamente nos quedó una variable aquí suelta que es row crossings, es una variable auxiliar. No es una variable exógena porque esta variable sí depende de lo que ocurre dentro del modelo. Veamos las relaciones. Sí, tenemos que expiring depende de road crossing, expiring depende de road crossing y a su vez road crossing depende del nivel que tiene chicken. Road crossing depende del nivel que tiene chicken. A su vez, laying depende también del nivel que tiene chicken. Vemos que hay una flecha de chicken hacia laying. Recordemos nuevamente que las flechas que salen desde una variable de stock, como es esta, no es un flujo. Si los flujos son las variables que inciden sobre el stock. Esta variable lo que nos indica es que hatching depende de el nivel que tenga X. Entonces, hatching depende del nivel que tiene X. Laying depende del nivel que tiene chicken. Laying depende del nivel que tiene chicken. Hemos identificado aquí este ciclo de retroalimentación positiva o ciclo de reforzamiento que se da de X más hatching, más chicken, más laying, más eggs, etc. Sí, por eso tenemos aquí una bola de nieve, porque tenemos un ciclo de reforzamiento o retroalimentación positiva. Entre hatching y eggs tenemos un ciclo de balance, es un ciclo negativo, porque tenemos un solo signo negativo en el ciclo. Quiere decir que a más huevos, mayor eclosión de los huevos, mayor eclosión de los huevos, pues habrá menos huevos, son los huevos que se convierten en pollo. Sí, el laying es la postura de huevos, hatching es la eclosión de los huevos que los convierte en pollitos, sí, y los pollos al cruzar el camino mueren. La muerte de los pollos pues disminuye su población. La eclosión de los huevos que se convierten en pollo pues disminuye la población de huevos. Y mientras más gallinas haya, pues será mayor la postura y crecerá la población de huevos. ¿Sí? Eso es lo que nos indica este diagrama.